Continuamos, mis queridos, con el estudio de la palabra, buscando la verdad. Este canal tiene como objetivo de estudiar las verdades fundamentales que están en la Biblia, para fortalecer la fe de los adventistas del séptimo día y también para todo aquel que no sea adventista, pero que quiera conocer la verdad, conozca la verdad. No tiene que salir de su iglesia para observar la verdad o para tener la verdad. En su iglesia, ahí donde usted conoció a Cristo Jesús, usted se puede quedar ahí y obedecer la verdad, tener la verdad en su corazón. Entonces, este estudio tiene que ver con la función de lo que es la gracia, la función de lo que es la ley y de lo que es la fe. Ley, gracia y fe. Entonces, queremos decirte que Dios tiene un gobierno. Dios tiene un gobierno. Tiene un reino. Y ese reino se rige por una ley. Esa ley, al ser una ley de Dios, que viene de Dios, de su gobierno de Dios, tiene que ser un trasunto de su carácter. O sea, tiene que ser de la misma naturaleza que Dios, esa ley. Pero, ¿por qué tú crees que Dios no te lleva a ti ahora al reino de los cielos? ¿Por qué no te lleva? Porque tú no estás hecho del carácter de Dios. No tienes el carácter de Dios. Tú tienes un carácter diferente a Dios, diferente a Jesús, diferente al Espíritu Santo, diferente a la palabra y diferente a la ley de Dios. Por lo tanto, tú no cabes en ese reino. Tú no cabes en ese reino. Al no caber en ese reino, entonces Dios no puede llevarte para que forme parte de su reino. La función de la ley. La ley fue dada para simplemente mostrar el pecado. Vamos a estudiar algunos textos que lo comprueban. A continuación, nos preparamos Biblia en mano para continuar con el estudio de la función de la ley, porque realmente la ley no fue dada para justificar. La ley tiene su función y nosotros como buscadores de la verdad tenemos que encontrar el verdadero sentido que le dan las escrituras a la ley, la verdadera posición de la ley en el plan de salvación de Dios para con el ser humano. Primero, Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley, ya que ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí tenemos Romanos 4:15, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que estos tres textos nos indican la función de la ley. El apóstol Pablo también muestra cómo se cumple esa verdad en su vida. Romanos 7, del 7 al 11. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Te das cuenta que la ley es para dar a conocer el pecado? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Noten, hay que destacar ciertas cosas de estos textos, de la función de la ley. La ley fue dada para mostrar el pecado, para que abundase el pecado, para que la gente supiera que el ser humano
es contrario a la ley de Dios. No tiene el carácter de la ley de Dios. El ser humano no es puro, no es santo, no es justo, no es bueno, no es espiritual, no es eterno, no es perfecto. De manera, hermanos, que el hombre sin la ley, al no haber pecado, no hay ley, no hay pecado, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si no hay ley, Cristo quita la ley, la quitó. Ok, ya no hay ley. No haber ley, no hay pecado. Y el ejemplo que voy a poner es, si un hombre está enamorando a mi esposa, me quiere quitar a mi esposa, yo llego y lo mato, lo maté. ¿Hice algo bueno o malo? Según hice algo bueno para mí, porque ya me quité ese tropiezo. Ese hombre ya no me va a quitar a mi esposa. Voy a estar en paz con mi esposa porque ya no voy a tener a alguien que me haga mal a mí ni le haga mal a ella, que no destruya ese hogar. Lo maté. Otro ejemplo. Si la vecina que tiene 3 hijos se muere el esposo y ella solamente depende del esposo para mantenerse ella y sus 3 hijos, ahora no tiene que comer. Yo le digo, oye, hazte mi concubina, vivamos en adulterio y así yo te voy a mantener a tus hijos y a ti también. ¿Estoy haciendo bien o mal? Aparentemente un bien. ¿Por qué? Porque yo estoy amando a esa vecina y le estoy ayudando a ella por un beneficio. No hay pecado ahí. No hay ley. Otro ejemplo. Si yo no tengo que darle de comer a mis 5 muchachos, suponiendo, entonces yo voy donde el vecino y le robo un racimo de plátano. Y voy donde el otro vecino y le robo 10 huevos y lo traigo y lo cocino y se lo doy a mis hijos. Entonces, ¿hice algo bueno o malo? Robé para ellos. O sea, todo está bien. Siempre y cuando no haya ley, no hay pecado. Al no haber pecado, entonces, no hay quien me condene. Pero, mis hermanos, no es así, porque la ley me confronta con el reino de Dios, me incapacita. Como dije al principio, no puedo vivir en el reino de Dios porque no tengo el carácter de Dios. La ley, yo me veo en el espejo, como dice el apóstol Pablo, yo vivía sin ley algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque es que donde no hay ley no hay pecado. ¿Se da cuenta? Entonces la ley tiene su función, la ley tiene su especialidad, que nosotros no debemos quitársela nunca. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. El 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahí es donde viene la verdadera interpretación que los adventistas del séptimo día le damos a la ley, gracia y fe. La ley nunca será quitada. Nunca. Porque es del mismo carácter de Dios. Entonces, la ley no fue dada, al no ser dada para justificar al hombre, sino para mostrar la condición del hombre, despierta la necesidad de ser salvado, de un Salvador, que es Jesús, que ha sido ofrecido para la salvación del hombre. Yo veo la ley, me veo condenado. No me puedo salvar por medio de ella. ¿Quién me va a salvar? Entonces ahí es que viene el ofrecimiento de Dios el Padre para ofrecerme a mí la salvación, que es Cristo Jesús. La ley me lleva a Cristo. Yo soy justificado por la fe en Cristo, no por la ley. Soy condenado por la ley. Tengo ira por medio de la ley. Estoy muerto por medio de la ley. Pero Cristo me salva, me resucita, me despierta. Y es la fe en Cristo lo que hace posible
la gracia, a través de la gracia, de que yo tenga una salvación, una justificación por Cristo, la fe en Cristo, no por la ley. Ahora nosotros hacemos esa diferencia, que no la hacen otros religiosos. ¿Qué? Los otros religiosos quitan la ley, la quitan y mantienen al hombre en pecado. No, Cristo vino, Cristo la cumplió, tú no tienes que cumplirla, dicen ellos. Y la regeneración. Entonces, la gracia, según los otros que interpretan la gracia, es una gracia barata, una gracia que no limpia, una fe que no purifica, una fe que te deja igualito, te dejó igualito, no te limpió. O sea, no fuiste a Cristo para limpiarte. Cristo no te limpió, no te puso a nivel de la ley. No, no es así. Entonces, los judíos interpretaron erróneamente la ley como algunos de nosotros la interpretamos, quizás. Porque también hay legalistas entre nosotros. Sí, pero también los hay, la mayoría, que entienden que la ley vino para confrontar mi condición de perdido. Y la gracia, por gracia, Cristo me ofrece la salvación por la fe en Él. En Romanos capítulo 2, versículo del 17 en adelante, note cómo interpretaron los judíos. Y Pablo se lo reclama. Pablo se lo reclamó. Note cómo se lo reclama a Pablo, a los judíos que interpretaron mal la ley. Dice: he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Entonces, el judío, ¿qué fue lo que hizo? Hizo de la ley su salvador. Dijo: yo no necesito a Cristo para ser justificado. Yo puedo salvarme por los méritos míos, guardando la ley. Yo puedo guardar perfectamente la ley. Pero ¿cómo puede ser eso? Si tú eres contrario a la ley, si tú eres carnal, la ley es espiritual. Tú eres carnal. La ley es buena, tú no eres bueno. La ley es justa, tú no eres justo. La ley es santa, tú no eres santo. La ley es perfecta, tú no eres perfecto. ¿Cómo tú puedes vivir? No puedes. Ahora ellos se las arreglaron. Bueno, vamos a ver, seguimos. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, el hombre nunca va a ser regenerado por la ley. Nunca en esta vida va a ser regenerado por la ley. La ley no fue dada para eso. La ley fue dada para mostrar el pecado y despertar en ti la necesidad de un Salvador, de Cristo Jesús, para que por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces tú puedas obtener la limpieza, la purificación, la transformación. Eso es. Pero los judíos, que es lo que Pablo les reclama a ellos, dijeron: no, yo me la puedo arreglar, yo puedo obedecer la ley, yo puedo justificarme a mí mismo. Y se llamaron fariseos, o sea, puros. Note cómo le dijo Jesús. ¿Cómo le dijo Jesús? En Mateo 23, 25 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del plato y del vaso, y por dentro estáis lleno de robo e inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué hicieron ellos? Limpiaron lo de afuera, limpiaron la conducta, pero quedaron con un corazón carnal, corrupto, que los engañó a ellos mismos. Y ellos tienen que entender que están engañados, porque un hombre no puede salvarse por sus propios méritos. No puede estar en armonía con una ley contraria a mi naturaleza. No. Entendamos eso.
El pleito del apóstol Pablo con los judíos fue por eso. Todas las cartas que él escribió con respecto a estas cosas es por eso, para que ellos entendieran que no estaban en capacidad de justificarse por sus propios méritos. No tienes fuerza tú no eres santo, no eres espiritual, no, en la carne no. Entonces, hermanos, ¿para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, de sus pecados. Cristo vino a salvarme a mí del pecado, a ti del pecado, querido amigo. Eso es lo lindo del Evangelio. Juan 1:29. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por eso. Entonces Cristo vino a quitarte el pecado, ¿verdad? En otras palabras, vino a darte otra naturaleza. Si te quita el pecado, es porque te va a dar otra naturaleza. Él te va a dar otra naturaleza. Viene de Él. Te va a cambiar, te va a transformar, te va a hacer una nueva criatura. Como lo dice Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Cristo vino para proveer un nuevo nacimiento. Y de eso está hablando todo el Evangelio, de ese nuevo nacimiento. En Cristo somos una nueva creación. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿y cómo ha de ser eso? Jesús le explica en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, el primer nacimiento nacemos según la carne. En el segundo nacimiento nacemos según el Espíritu. ¿Cómo? Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Cristo vino para proveer en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza hecha por Él, creada por Él en nosotros. De tal manera que Jesús nos justifica. Romanos 8:1. Note, la ley es justa. Cristo nos justifica para que estemos en armonía con la ley. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Justificados. Entonces, la fe nos hace justo. Nos pone uno a favor de la ley. Segundo, me santifica. La ley es santa. Jesús me hace santo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Me hace santo. 2 a favor de la ley. Me sube otro escalón a favor de la ley. Hebreos 12:14. Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no eres santo como la ley, no va a ver al Señor. Tercero, me hace bueno. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al limpiarnos de toda maldad, quita lo malo de nosotros y nos hace bueno. Otro punto a favor de la ley. Otro escalón. Bueno. Me hace espiritual. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarte con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que también tú seas tentado. En otras palabras, mi querido, me hace espiritual. Otro punto a favor de él, me hace eterno, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, Romanos 8, 3 y 4 dice, escucha estas palabras que son lindas, preciosas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que Cristo me eleva, no quita la ley. Él no quita nunca la ley. Me eleva a nivel de la ley a mí.
me hace como es la ley. Ahora, cuando yo miro la ley, siendo espiritual como ella, siendo bueno como ella, entonces digo, bueno, yo no tengo ningún problema porque tú y yo estamos igualitos. ¿Qué problema tengo yo contigo? Y no vivo bajo ella porque no me pisotea. No la transgredo porque no me pisotea. No me condena porque yo no la transgredo. De tal manera, mis hermanos, ese es el evangelio puro como lo predicamos nosotros adventistas del séptimo día, sin sacar la ley. ¿Por qué decimos eso? Porque el apóstol Pablo lo dice también. Noten cómo lo dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. Dice, contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Los adventistas confirmamos la ley también con la fe, dándole el lugar a la ley y el lugar a la fe. Muchos dicen, quita la ley. Eso no tiene que ver conmigo, eso era para los judíos. No, mi hermano. Cristo te eleva. A ti es que te transforma. Porque si quita la ley, si la quita, tiene que salvar al diablo. Porque donde no hay pecado. Y donde no hay pecado, querido amigo, querida amiga, no hay muerte. Donde no hay muerte, no se necesita salvador, ni gracia, ni fe. Por lo tanto, querido amigo, le damos el lugar verdadero. Donde va la ley, ahí la colocamos. Donde va la gracia, ahí la colocamos. Donde va la fe, ahí la colocamos. Y el nuevo nacimiento, ahí lo colocamos. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Vamos a cambiar la palabra pecado por transgresión. ¿Perseveraremos en la transgresión para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero el 15, Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos o vamos a transgredir la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Y ahí es donde dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para ser esclavo por obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Voluntariamente yo me someto por la fe a Cristo Jesús. ¿Y qué hace Jesús en mí? Una transformación. Me eleva a nivel de la ley, me santifica, me purifica, me hace bueno, me justifica para que yo no transgreda su ley. Es la fuerza de él, mis hermanos queridos. Y Cristo vino a ocupar un lugar determinante en mi vida. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces usted tiene que saber que el Evangelio vino para que usted muriera al pecado, para que viviera Cristo en su vida. Dígame, no hay otra manera de decirlo, porque así es que está escrito. Pero mis hermanos, muchos dicen, Pablo dice que en Romanos 14, que en Colosenses 17, y citan una serie de elementos, pero no pasa por el filtro de Pedro. Segunda Pedro 3, 15 y 17, ¿qué dice? Como también a nuestro hermano Pablo, será una sabiduría, y conforme a esa sabiduría nos ha escrito, y hablando de estas cosas, en todas sus epístolas hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los incrédulos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De manera que a no tomar en cuenta ese filtro de Pedro, ¿verdad?, que nos dice, los escritos de Pablo no pueden leerse a la ligera, porque Pablo le da el lugar a la ley, el lugar a la gracia y el lugar a la fe. Y eso es lo que viene con los adventistas del séptimo día. No es porque nuestro Salvador no es el sábado, ni la ley, no. Nuestro Salvador es Cristo, pero no se eleva a nivel de la ley. Yo espero que tú compartas este video, que me dejes tu opinión, como un comentario ahí debajo. Déjame tu comentario debajo ahí, porque es necesario que yo vea tu comentario. Y tú que eres adventista, para que aprendas a defender verdaderamente la fe, y tú que nos sigues, que no eres adventista, que te puedes quedar en tu iglesia siendo justificado por Cristo y Jesús elevándote a nivel de la ley para que no la transgreda. Es usted una nueva creación, mi hermano. Usted tiene el gozo de Cristo. Sí, mi hermano. No cree en otra cosa. No se deje llevar por aquellos que no entienden al apóstol Pablo, como dice Pedro. Déjame tu comentario, comparte este video. Dios te bendiga. No te olvides de compartir este texto y dejarme tu comentario.